Vamos a organizarnos de una manera. Buenas tardes a todos. Disculpen la demora. Habían demorado en iniciar la sesión. Vamos a hacer una cosa. Vamos a organizarnos de esta manera. Para que no se corte, porque posiblemente cuando estén utilizando la cámara cada uno de ustedes, si los ponen todos juntos la cámara, quizás se empiece a cortar o la conexión pueda ser inestable. Lo que vamos a hacer es ir, si quieren, si les parece, yo voy nombrando uno por uno a ustedes y me van dando la reflexión o la opinión a la que llegaron del tema que eligieron del trabajo de hoy. El resto, si quiere y no le molesta, apague la cámara, cosa de que no tengamos sobresaturación de conectados con cámara. A veces eso influye en la conexión. Yo le voy dando uno por uno el turno y me dan la conclusión, la opinión y van cerrando la cámara y abriendo los próximos que les voy indicando. ¿Les parece bien? Dale, profe, sí. Dale. Sí, Bien. sí, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con Esteban, que lo tengo ahí arriba. Yo primero. Se escucha, ¿Tu ¿no? nombre? Sí, te escucho. Esteban Decime tu apellido. Sí. Alegre. Alegre. Sí, así ya te dejo registrado como que participaste hoy y entregaste, digamos, la reflexión. Uh-huh. Bien, te escucho. Te escuchamos. Bien, doctor, sí, yo elegí como tema lo que es farmacéuticas, gobierno y derecho a la salud. Sí, y lo que hice fue una revisión Bien. desde lo que es el origen, ¿no?, de la farmacéutica, o sea, empezando por Hipócrates, pasando por Galeno de la Edad Media, hasta lo que es, sería la producción en masa, ¿no?, que es como se conoce, que es a partir de la Revolución Industrial, ¿no? O sea, desde 1859, con lo que es la empresa GlaxoSmithKline, en adelante, ¿no? Hasta llegar hoy a nuestros días, ¿no? Que es lo que se conoce como la medicina genómica y molecular, ¿no? Lo que se ve en el proceso es que, como bien se sabe, la industria farmacéutica nació para traernos un beneficio, ¿no? A ayudar a elevar la calidad de vida de los seres humanos. Y que con el transcurso del tiempo, hasta llegar a nuestra actualidad, digamos, se fue alejando de esos principios, ¿no? Hoy en día está más interesado en lo que es el lucro, es decir, no solo en la producción masiva, sino en el retenimiento de lo que son las patentes, ¿no?, de las fórmulas de los distintos medicamentos, y lo que es todo el control en el sistema, o sea, desde la formación de los profesionales hasta lo que es el dictado del material, y lo que es también los planes de salud, incluso en los gobiernos, ¿sí?, y imponiendo lo que son las distintas políticas o condiciones, ¿no?, para poder llevar a cabo su negocio en los distintos territorios. Digamos, es un tema extenso, ¿no? En cada, digamos, país en particular tiene un matiz, digamos. Pero lo que se destaca es esto, precisamente el condicionamiento y el acceso, ¿no? El acceso por parte de lo que es en las personas. Digamos que las empresas, las corporaciones, están más interesadas en aquellos países que le pueden procurar más lucro, es decir, van a tener más influencia o se van a llegar a aquellas investigaciones o medicina interesado en lo que es aquellos que puedan aportarle más recursos, ¿sí? Dejando de lado, claro está, aquellos países que estén de menos recursos, ¿no? Y en esto se ve que, a ver, lo tenía, déjeme, tengo un pequeño símil. Sí, no hay problema. Digamos, tu trabajo está bastante bien orientado hacia Sí. a lo que querés graficar y está atravesado por algo que es un concepto que nosotros damos siempre en filosofía, que es el poder. Exactamente. Evidentemente Sí. se ha constituido, ha surgido desde, si se quiere, la gratuidad y
el paternalismo, o ha pasado por el paternalismo, y ha llegado a lo que es hoy en día una corporación económica traducida Exactamente, hacia el ejercicio de un poder. Hacia el ejercicio de un poder. Bueno, exactamente, nosotros lo graficamos en Argentina con la ley Oñatibia. La ley exacto. Oñatibia fue eso, Profe, una expresión. profe, eso Ujú. que Sí, dijo que, perdón, perdón por la interrupción, eso que dijo acerca de que ahora usan como lucro para algo económico nada más, es como, sería como una posición dominante del poder, un abuso de posición dominante, sería. Claro, sí, exactamente. Sí, impone sus políticas. Sí, 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 sí. Y esto se ve, bueno, lo estamos viendo precisamente hoy con lo que es el COVID, ¿no? Lo que es si bien se necesita, ¿no? De estas empresas para tener, por la infraestructura que tiene para el desarrollo, ¿no? La investigación y el despliegue, ¿no? Que seguramente va a haber en la distribución de la vacuna, sino también se ve detrás lo que es la obtención de lucro y lo que es precisamente la contención de ese poder por parte de estas corporaciones. Hay que destacar que la industria farmacéutica, muchas en sí, cada una de ellas concentra a veces un PBI que es mayor al de un país. De ahí podemos calcular, digamos, el nivel económico, ¿no? Y de concentración que puede llegar a tener, ¿sí? Hoy en día, como sí, sí, dije anteriormente, sí. sí, sí, no, sí, yo lo conceptualizaría desde digamos, la idea de aquellos que elijan este tema es entenderla y explicitarla también desde la idea de un fenómeno, obviamente, Ujú. porque se ha convertido en un fenómeno. Después que podremos criticar, poner, digamos, en énfasis el fin único o la diversidad de fines que puede Mm, llegar a tener, cada uno tendrá su opinión, pero no podemos discutir la centralidad ujú, de los laboratorios y de las totalmente. empresas farmacéuticas hoy en día en lo que es la salud y en la economía mundial. Sí, sí, Y mucho menos ahora exactamente. con el tema del Y COVID, ¿no? Eso exactamente, no se sí, pone en sí, sí. discusión. Y esto, y lo que es, ¿no? Es como una estructura, lo que es la industria farmacéutica, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial, sí, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sí, En lo que tiene que ver sí, con sí, sí, sí. contrataciones, distribución, todo lo que tiene, el entramado del negocio, digamos. ¿Sí? Sí, sí, Y desde el inicio hasta están claro, están en toda la cadena de distribución, desde detectar la enfermedad, hasta, porque sí, financian a la OMS, que es la que detecta la enfermedad, exactamente, sí, 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 hasta su diagnóstico, su tratamiento a través de las clínicas y las instituciones hospitalarias, exacto, sí, sí, sí. y Redireccionando la todo. solución, no es Sí, linda la palabra, pero la solución final, digamos, que es la vacuna. Digamos, exactamente, no es, exactamente. no es agradable ni pacífica, pero es la idea, ¿no? Pero sí, Es- evidentemente, muy buen tema y bien desarrollado. Ujú, bien, Te y sugiero como que si conclusión, sí, después quería elegís decir, para un trabajo. sí, 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 sí. a modo de cierre, para no tampoco excederme demasiado en el tiempo, quería decir que, bueno, le damos desde el punto de vista de la ética o la filosofía, sí, el hombre ya no es el eje en lo que sería para lo que es esta industria o esta actividad. O sea, persigue otros fines y no es precisamente ya elevar la calidad de vida o asistir, ¿no? Sino simplemente un negocio, generar dinero. Eso sería más o menos en mi Bueno, opinión, digamos. yo te animo y te incentivo a que sigas analizando y desarrollando eso. Es un buen tema para plantearlo Sí, en es muy amplio, es muy filosofía, en el amplio. trabajo final. Sí, 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 pero sí, sí. vos podés ceñirlo hacia lo último que dijiste, podés Ujú. ceñirlo hacia la- los extremos éticos a los cuales ha Exactamente. llegado Sí, sí, sí. hoy en día los que detentan el negocio de la salud, si se quiere, ¿no? Y bueno, lo puedes Sí, sí, plantear sí. desde Sí, tus porque, posiciones y tus opiniones. Sí, sí, exacto. Sí, 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 sí. Sí, sí, porque sí, de hecho lo más es muy actual que se interesante. ve, por ejemplo, es el tráfico de material genético, embriones, en lo que tiene que ver también con la industria de la cosmética y la medicina. Y bueno, también ahí hay otra Sí. estructura, tiene muchas derivaciones, sí.
Sí, obviamente. Muy interesante. Bueno, estás cumplido. Si querés retirarte del aula, podés retirarte, ya lo tuyo está satisfecho. Si Bien. Bueno. querés. Lo único que te pido Sí. es para que no se corte, que apagues la cámara y bueno, le damos el Apago curso la al cámara. profesor. Muy bien, doctor. Gracias, buenas tardes. Hago. No, a usted. Seguimos con Lorena Crosa. Sí, Lorena esa soy yo. Crosa. Es así su. O Crosa o Arco, perfecto. Listo. Ya tomé tus datos, así ya los Bien. volcamos a que realizaste el trabajo. Te escucho. Te Sí, escuchamos. igual de todas formas, ante la duda y como había posibilidades de subirlo al aula, subí el escrito. Bien, cómo no. Se lo comento. Perfecto. Bueno, yo Perfecto. elegí pandemia COVID-19, limitación de autonomía y el nuevo concepto de libertad. Bien. Bueno, en vista de lo que pasó cuando se declara la pandemia, vimos cuáles son las decisiones que tomaron los distintos estados, ¿no? Con respecto a cómo evitarlo cuando no tenés vacuna, no tenés tratamiento, te entra a colapsar el sistema de salud. ¿Cuáles fueron las herramientas políticas que se utilizaron en base a los sistemas jurídicos que tenía cada país como para poder buscar algún tipo de limitación de esa autonomía de la libertad, el cual nos permitiera contener los contagios? Entonces, por un lado era contener el contagio, y por el otro lado era ver cómo se cura. O sea, la persona que entró en el sistema de salud, cómo se trata. Yo me agarré de una opinión de un historiador israelí, que no sé cómo se pronuncia su nombre, pongámosle, decirlo como está escrito, que se llama Yuval Harari, el cual él le pone nombre, cosa que me gustó la idea de tomar sus nombres, no en el sentido de que él los toma, pero sí porque ejemplifican justamente el sentido en el cual es tomada esa libertad, ¿no? Hubo países que en su mayoría eligieron por lo que él considera una vigilancia totalitaria. O sea, no estamos hablando de un aislamiento social, de un distanciamiento social, sino de un aislamiento en tu casa. Bueno, este sistema, o sea, la idea de este sistema, lógicamente, tiene que ver con recomponer el sistema de salud, que se enfermen los menos posibles, no tomar contacto con el virus, pero en cierta forma es sumamente represivo. Si nos ponemos a ver la idea de libertad, pensamos que no podemos salir a la calle, perdimos la libertad de circulación, de trabajo, incluso el acceso a la salud de otras patologías. Que eso creo que más de uno le puede llegar a pasar, de pensar de que yo, por ejemplo, tengo hipotiroidismo. Hace 1 año y medio que no me controlo. Y tampoco puedo ir a sacar turno, porque no me lo dan. O sea, el hecho de que ese derecho a la salud es relativo también, porque es a la salud con respecto a qué en este momento. Y la libertad de elegir, de poder ver cómo manejamos esto, también desde una perspectiva de vigilancia totalitaria, está totalmente excluido. O sea, vos te quedás en tu casa, metés la cabeza debajo de la almohada, no vivís por 1 año o 2 o cuando encuentren la solución a esto, y bueno, vemos qué pasa. Está bien, no te vas a contagiar, no vas a complicarle la vida a nadie. Ahora el tema es cómo se ve eso. Tomémoslo como una prisión domiciliaria, otros lo toman como, bueno, es un recreo. Ahora, hay algo que es real, ¿tenemos una fecha cierta de cuándo vamos a tener un tratamiento y una vacuna? No. Entonces esa posición es medio como inviable, más allá de que es totalmente represiva y que lejos de solucionar un tema que tiene que ver con una cuestión sanitaria, empeora todo el resto. En ese delgado equilibrio, yo puse esa idea de que la sociedad misma es un delgado equilibrio de distintas cosas. Uno, yo acá soy estudiante, pero a la vez trabajo, pero a la vez soy mamá de mi hija, y a la vez soy esposa de mi marido, y tengo actividades físicas, y uno tiene una vida que es bastante compleja en realidad.
Entonces la idea de vigilancia totalitaria lo único que hace es generar oposición, rebeldía, no cumple con el fin en sí, que es el de que uno se quede en su casa, porque te quedas un día o dos, después decís, ay, esto no me gusta, la infectadura o lo que fuera, pero en definitiva entras a rebelarte con algo que se supone que está creado para cuidarte. O sea que empieza a no cumplir el fin por el cual se decreta. Efectivo es, sí. Discúlpeme, muy interesante la postura suya acerca de entender el concepto de libertad, pero no hasta la mitad o casi el final de su alocución no habló ni de otras situaciones ajenas a lo que era la libertad. Usted se centró con mucha sabiduría autónoma de lo que eran otras situaciones que obviamente están interactuando, que luego las va desarrollando en su alocución muy claramente, pero lo interesante, porque todos hablamos de lo mismo, si no hablamos de que o es la economía o es la salud. Usted no plantea eso, usted está hablando de la libertad. No. ¿Sí? Como un primer punto. Y desde la Exactamente. libertad usted está planteando condicionamientos psicológicos hacia la libertad, ¿no? Porque es muy fácil entrar en la discusión y obviamente polemizar acerca de si lo que hay que hacer es la salud o la economía. Nadie va a discutir que la salud está primero. Nadie lo va a discutir. Seguramente. No, Claro, no, después tenemos que entrar. Claro, no, le entiendo, y ya le cierro. La idea no es discutir de si seguimos así, nos fundimos todos, o de si tenemos que salir a trabajar. No. Su fundamentación y su idea está orientada hacia el concepto de libertad y ¿sí? hacia la ética de cómo se debe manejar ese concepto. Por eso dije Es muy interesante. pero por eso dije que eran dos polos. El otro era, por eso tomé los dos conceptos de este historiador israelí, era el empoderamiento de la ciudadanía, que ahí sí tiene que ver con la calidad de vida. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se hace con cualquier enfermedad que uno tiene es el hecho de informar correctamente al paciente o al futuro paciente en este caso, porque en teoría vamos a ser todos pacientes. ¿Cuáles son las implicancias de esta enfermedad? ¿Cómo se transita y cómo la queremos llevar? ¿Cómo debemos pasar? ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo en el caso de estamos enfermos poder cuidar a nuestro entorno? Y entonces ahí la libertad cobra otro sentido. Primero porque tenemos consentimiento informado, como con cualquier otra enfermedad, que en esta no sé por qué está totalmente desprendido ese concepto. Que no es así, por ejemplo, si tuvieras, no sé, cáncer. Incluso los métodos de tratamiento, porque hoy, como son experimentales, yo puedo decir, yo quiero que me den dióxido de cloro, pongámosle, y hay quien me podrá decir, te va a matar. Eso está prohibido, o discusiones de ese tipo. Para mí el consentimiento informado y Bueno, no el empoderamiento de la ciudadanía desde resolver esta cuestión entre todos y de buscar las formas de libremente elegir qué es lo que se puede hacer en situaciones complejas, para mí era la base de la solución de problemas. De hecho, si tiene ganas de leer el escrito, es mi conclusión. No, es que evidente, es muy interesante el enfoque que usted le da al concepto de libertad y acerca de lo último que usted planteó. Bueno, yo vengo a dar una clase recién en el seminario de bioética. Nosotros damos bioética en la facultad también, como seminario Sí. para los alumnos del plan de 88. Y justamente estábamos planteando el derecho a la información y el acceso a la información. Qué importante es y cómo se debe manejar. Yo no quiero polemizar ni hipotetizar acerca de las causas por las cuales no se logra concentrar la información y socializar la misma de manera tal de que todos tengamos acceso a la misma y poder tomar decisiones libres, si se quiere, con libertad, con palabras, con letras mayúsculas, ¿no? Quizás es que esta enfermedad maldita nos sacudió
en muy poco tiempo, quizás otras enfermedades que han sido estudiadas durante muchos años van desarrollando otro andamiaje de quehacer y otro andamiaje ético, ¿no? Quizás cuando nosotros concretamente hablamos del COVID y de la vacuna, cualquier tipo de enfermedad de este tipo o menor que una pandemia mundial, como ha sido esta, se plantean calendarios de producción de vacunas y de vacunación no menores a 10 años. Y nosotros estamos hablando de que casi un año después de que se descubrió o se catalogó como pandemia al COVID, existen en etapa 3 vacunas con posibilidad de producción. O sea, hay muchas cuestiones que hacen que este virus no termine incluso con la vacuna, cuando surja la vacuna, por distintas cuestiones, el tema de la inmunidad, el tema de otros tipos, digamos, que vamos a ir arrastrando, y puso en jaque conceptos como son los de autonomía y como son los de libertad, ¿no? La autonomía, la libertad y el derecho de información, que los dábamos por sabidos y los dábamos por hechos, pero que hoy en día, al afectar condiciones esenciales de vida sanitaria y de vida en general, social, económica, Exacto. cultural, van a tener un nuevo reverdecer. Yo, la verdad que estoy muy conforme con estas dos alocuciones, la de ustedes Igual, dos. Le le quiero incito y agregar la una incentivo. cosa más. Le quiero agregar una cosa más, que me parece que es importante recalcar en eso. Cuando hay Sí. cualquier problema complejo en una sociedad, y más cuando tiene que ver con salud, puedo tomar desde otro tópico, por ejemplo, el aborto, que es un tema espinoso. Los estados, en general, no el argentino, no lo pensemos acá, también podríamos hablar del estado chino o del estado japonés, generalmente tienden a generar medidas represivas y prohibitivas en vez de medidas educativas para la solución de esos problemas. Creo que esa es mi gran conclusión sobre los temas de salud. Cuando uno está informado por medio de la educación, puede lograr muchos más resultados que la prohibición o la represión. Ahora, eso tiene un factor que es importantísimo, que es el tiempo. Cuando uno no cuenta con tiempo, es más fácil prohibir que educar. Sí, seguramente. El tiempo y el conocimiento. El conocimiento es esencial, y la forma en la que se transmite ese conocimiento hace al derecho a la información y a la posibilidad de tomar decisiones libres. Que de hecho ni hasta el presidente que anuncia cuarentenas toma decisiones libres, porque no tiene toda la información. Ni él tiene toda la información. Imagínense ustedes nosotros. No es con el ánimo de defender o atacar a nadie, pero no. Es Totalmente. Concreto. Es concreto. Bueno, perfecto. Usted está cumplida. Si quiere retirarse, después yo voy a leer el trabajo y se lo voy a pasar al doctor Salvador también para que tenga un ejemplar por mail, así lo puede visualizar. Retirarse ya está en capacidad de hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias. Seguimos con Esteban. Así lo tenemos. Ah, ya estaba usted. Sí, ya está, doctor. Usted ya estaba, no quiere hablar No. de vuelta. Ya me está monopolizando la conversación acá. No, bien. sí. María Que sigan a los otros. Estamos. María Dramis. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Te escuchamos? No te vemos. ¿Ahí me ven? Ya prendí la cámara. No te vemos. Ahora sí te vemos. Perfecto. Ah, bien. Adelante. Yo elegí también el tema del COVID en relación a la libertad y la autonomía. Sí. Me centré más que nada, primero, usé el ejemplo más que nada local para comparar. Y básicamente yo creo que la pandemia es algo que nos llevó a pensar capaz más allá de lo individual, más que nada por las consecuencias de las acciones que creo que reflejan más en la sociedad o en un grupo grande de personas, y no es tanto cuestión de contagiarse uno y que la consecuencia solamente remita en una persona, sino el hecho de que puede
como a hacer efecto en mucha gente. Un ejemplo es que bastante, o sea, la mayoría de la gente joven que escuché hablar, tiene más miedo capaz de contagiarse por contagiar a su familia que por contagiarse uno mismo. Y entre todo este miedo, yo creo que también nos llevó a limitar cierta autonomía por el hecho de cuidar a otra persona. Y también lo relacioné en el sentido de que, por ejemplo, estamos en una situación que, por lo menos en Argentina, por cómo se decidió manejar la pandemia, el Estado o el gobierno decide cuándo salir, cómo salir, hasta cuánto tiempo y en qué momento. Entonces, como que yo identifico una cierta pérdida de autonomía, porque también me planteé una pregunta en sentido de, a ver, si yo no puedo decidir completamente en cómo manejar mi rutina del día a día, ¿qué tanta libertad manejo yo sobre mi día a día? Y también puse de ejemplo, en realidad, de algo que yo por lo menos veo o se ve en todos lados, que se tomaron como dos posturas en torno a la sociedad en relación a los decretos o normas que se establecieron, que hay un grupo de gente, por ejemplo, que así como los dos extremos que pensé, que no sale desde marzo de su casa, capaz priorizando el hecho de extremo de decir no quiero contagiar a nadie, no me quiero contagiar, pero se dejan de lado, además de ceder casi toda su libertad. Por ejemplo, no sé, como hasta dejar de preocuparse por uno mismo, no sé, el tema de la salud mental, no quise explayarme ni irme mucho, pero a ver, no es sano capaz estar encerrado completamente, casi 8 meses, sin ningún tipo de contacto, sin ningún tipo de actividad física ni nada. Y después el otro extremo, que es la gente que capaz priorizó su libertad individual por completo, antes que la del resto, que, por ejemplo, no sé, no toma las medidas de precaución, desde, no sé, se junta con un montón de gente sin ningún tipo de precaución, cuando, bueno, sabemos que en realidad no está permitido ahora por el tipo de casos ni en la fase en la que estamos. Entonces, nada, como que identifiqué esos dos tipos extremos, esos dos extremos como de personas que yo veo en la sociedad, o dos tipos de formas de reacción ante la nueva realidad, como le dicen. Y también me puse a pensar y a reflexionar mucho el hecho de, por ejemplo, no sé, el hecho de buscar un punto medio entre todo esto, porque, a ver, es una realidad que, o sea, si bien puedes estar de acuerdo o no en las medidas o en la forma que se lleva a cabo la pandemia en tu país, hay que cumplirlas, porque si no, claramente podés contagiar a otras personas, además de contagiarte a vos. Pero también, o sea, si vos querés mínimamente cuidar a otra persona, tenés que ceder cierta parte de tu autonomía, y creo que como consecuencia de ceder autonomía, nos lleva sí o sí a repensar un nuevo concepto de libertad. Porque si de por sí no podemos decidir ni a dónde ir, ni cuándo, yo creo que para llegar a un punto, como un punto intermedio que quise pensar así entre toda esta situación, es que nada, o sea, dentro de la limitación de autonomía que tenemos, decidir o ejercer la libertad dentro de esos márgenes, intentando cuidar a la otra persona. Pero la realidad es que yo creo que, o sea, todos estos márgenes o encierro o cuarentena nos lleva a repensar de que más que límite de libertad, sino como una nueva libertad, en el sentido de que, a ver, está limitada por la autonomía, pero bueno, como que se entiende que se concede esa autonomía o se cede esa libertad por el hecho de un bien mayor, o de lo que se plantea como un bien mayor, que es en realidad cuidar al resto de la sociedad y en lo posible, bueno, reducir los contagios, que no desborde el sistema de salud, cuidar también a las personas que se exponen constantemente, que no tienen opción de quedarse en casa. Creo que esas son las razones por las que llevan a la gente a ceder su autonomía o ceder cierta parte de su libertad por un bien mayor. Ahora, como ya expliqué, no es lo que pasa siempre. Yo creo que todo esto de la libertad se refleja mucho en lo que cada uno decida, si priorizar capaz la libertad individual de decir yo no quiero, yo quiero decidir sobre mi vida, sobre mi día a día, o el hecho de decir, bueno, me planteo en esta situación completamente extrema, o no es algo cotidiano por lo menos, decir, bueno, concedo cierta parte de mi libertad o adapto mi libertad a esta como pérdida de autonomía,
para que se pueda realizar o se pueda llevar a cabo las medidas para un cuidado o un bien mayor. Esto lo pensé mucho en el sentido local puntual. Después, así como una breve conclusión, también pensando un poco más a nivel internacional, sin entrar en detalle de cada estado, porque no me daría el tiempo, de que creo que, o sea, en general, los países se repensaron en torno a cómo aceptar la pandemia. Yo creo que además, bueno, sacando que supongo que se tienen en cuenta un montón de factores, yo creo que puntualmente referido a la libertad en sentido de priorizar capaz la libertad u autonomía de las personas antes que las medidas extremas capaz de cuidado, de cuarentena. Por ejemplo, hay muchos países que decidieron simplemente no tener cuarentena y ser exigentes en otros aspectos o en otras medidas, y como que siento que ahí sí priorizaron la autonomía y la libertad de la sociedad. Y otros casos capaz pensaron, obviamente creyendo en que todo es para el bien de su propia sociedad, prefirieron o consideraron más efectivo regular las libertades individuales de las personas para que en conjunto podamos o se pueda llevar a cabo un bien mayor bueno, con estos objetivos, ¿no? Pero creo que también se decidió, un factor muy importante fue ese, tener en cuenta cómo reaccionaría la sociedad en caso de poner límites o desde cada punto de vista o ideología de cada país decir, no, yo priorizo la libertad de cada individuo de mi sociedad y prefiero manejar la pandemia de otra manera. Lo también la analicé un poco así como es el ámbito internacional. Eso fue más que nada mi alocución. Bárbaro, bárbaro. Te aliento a que sigas con el tema, quizás para el trabajo final, algo relacionado con la libertad y un nuevo concepto de libertad desde la ética, y hacia dónde vamos podría ser un tema interesante como para que desarrolles y pienses algún concepto filosófico que es el esencial, ¿no? La libertad. Yo lo que había pensado, no sé, ya que aprovecho que lo nombró, pregunto qué le parece. Para el trabajo final también quería aprovechar y desarrollar también el ámbito más internacional de varios ejemplos, distintas maneras, de que no fue solamente una manera mundial de cómo llevar a cabo la pandemia, que se priorizó en cada caso, y también pensarlo un poco, o compararlo, o poder desarrollar un poco más que en esta locución. Ese sentido también lo pensé para el trabajo final. Sí, cómo no. El criterio de cada uno de los estados, o de cada de las sociedades, más que estados, Sí. y el concepto de libertad, cómo se aplicó y cómo sí, cómo se tuvo en cuenta también, o qué tanto se tuvo en cuenta o no a la hora de tomar decisiones. Sí, cómo se transformó, porque en realidad es una transformación. Y sabemos todos que después de esto ya nada va a volver a ser como era antes. Hay una transformación en la ecológica, sociológica y cultural. Y el concepto de libertad lo atraviesa. Bien. Sí, última cosa, perdón, que interrumpa. Yo el trabajo no lo subí al campus, lo mando a algún mail o algo porque lo tengo escrito. No es necesario. Bueno. Cumplen con entregarlo por aquí. Genial, gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ciancaglini. ¿Puede ser? Yamila Ciancaglini. Hola, profe. Sí. ¿Te escuchamos? No, ahora sí te vemos. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. están? Buenas tardes. Profe, lo que sí yo lo iba a leer, no sé si se puede, si no. Sí, no hay ningún inconveniente. Bueno, no hay problema. La conexión que tengo es medio inestable, así que cualquier cosa, si se llega a cortar o algo, apago la cámara y me avisan y lo sigo leyendo, ¿sí? Ah, bien. Porque no tengo muy buena señal. Perfecto. Por lo general cuando activo la cámara... Si querés desde el vamos, ya formalidad, prender la cámara, ya nos estamos viendo todos los días. Si querés, apagala la cámara y lo lees, así no hay tanto entrecorte. Bueno, genial. Igualmente si se corta, avísame que vuelvo a lo mismo. Perfecto. Bueno, el tema que elegí también es el mismo que mis compañeras, es la limitación de la autonomía y el nuevo concepto de libertad. La libertad forma parte de uno de los presupuestos básicos del ser humano, constituye la dignidad humana y la esencia de los derechos de las personas.
La idea de la libertad viene ligada a la esencia misma del ser humano por el solo hecho de ser personas. Reconoce en las mismas la capacidad de decidir libremente y de manera racional frente a las distintas opciones. Respecto a la autonomía, es la facultad que integra a las personas para que puedan obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. Decir, pensar, elegir, decidir por uno mismo y actuar de manera independiente. Cada época histórica tuvo una lógica, teniendo una estructura distinta de ver las cosas. En la antigüedad surgieron las primeras aproximaciones al pensamiento, en la Edad Media tuvieron una mirada cerrada de la realidad y de la libertad. En el Renacimiento crecieron los nuevos valores. Lo que quiero decir es que cada momento histórico ha influido y cambiado la estructura del pensamiento y de la idea de que cada persona tiene de libertad. Actualmente estamos atravesando una pandemia mundial que causa desastres y altísimos números de muertes a nivel global. Los sistemas de la salud están colapsados y la población mundial, en términos generales, está encerrada en sus casas. Esto nos lleva a reflexionar y compatibilizar con una nueva idea de libertad. ¿Qué hacemos con la libertad, con la decisión propia de hacer de nuestra vida lo que a nosotros nos parece? A nivel judicial refleja un gran impacto en las garantías individuales protegidas por nuestra Constitución Nacional. Estas garantías actualmente se encuentran limitadas. Si se quiere pensar la justicia, en cierta forma se encuentra quebrantada en el sentido de las garantías individuales, como es la garantía de circular libremente o establecer el comercio. Todo esto nos lleva a reflexionar que ya no somos tan libres, que el de al lado es un extraño, una amenaza, que si se coloca a menos de 2 metros, tiene en sí un arma que tal vez ni lo sabe, que puede llegar a matarnos a nosotros o a nuestras familias. Las concepciones normativas basadas en la autonomía plantean un gran dilema. La autonomía significa autolegislación. Implica que los destinatarios de una norma deciden hacer válida dicha norma. Pero si una norma es válida solo porque sus destinatarios así lo deciden, cabría decir que no puede ser vinculante para ellos, o al menos no para todos. Hoy en día no podemos obrar a nuestro criterio, tenemos un decreto de necesidad de urgencia, el cual nos obliga a quedarnos en nuestra casa, cuidarnos y también cuidar al otro. Debemos hacer un ejercicio simultáneo de responsabilidad individual y social para no contagiarnos y no propagar la pandemia. Desde mi perspectiva, esto no solo refleja el miedo a perder el concepto de autonomía o el miedo a la pérdida global de la libertad de las individuales en ciertos sentidos, sino también atiende cuestiones económicas y financieras. Ya no se aplica el concepto de autonomía en cada ciudadano con independencia de la opinión o deseo del otro, sino que hoy en día es una obligación permanecer en nuestras casas. Desde un lado positivo podemos decir que tomando conciencia desde nuestro criterio podemos manejar la autonomía en torno a permanecer, no salir o no transitar y así contribuir con las nuevas necesidades sociales las cuales estamos atravesando. La autonomía ahora vulnerada nos hace reflexionar, o a mí particularmente me hace reflexionar sobre ciertos puntos. El más importante es la desigualdad social que hoy se siente más que nunca. Quien no puede quedarse en su casa porque simplemente no tiene una, o quien no puede hacerlo porque su situación económica no se lo permite, nos demuestra que la desigualdad no es sostenible a medio y a largo plazo de igual manera para todos. Quizás descubramos a nivel colectivo que no tiene objeto desplazarse sin más. La nueva tecnologías nos permiten que nos comuniquemos, trabajemos, hagamos trámites y todo tipo de actividades que antes requerían nuestro desplazamiento simplemente desde nuestras casas. La autonomía se expresa en conductas concretas como actividades de autoatención o manejar nuestra soledad adecuadamente. Pero cuando llegue el día que la pandemia termine y que sea seguro para todos, salir en libertad valdrá la pena plantearnos si habremos cambiado sustancialmente, si la sociedad volverá a sus inercias actuales. ¿Podría esta pandemia global dar lugar a una serie de revolución social? La pandemia, que ahora nos aísla, podría en cierta forma generar un impacto social. Esta crisis puede invitarnos a reencontrarnos con la naturaleza y a disfrutar de las relaciones interpersonales, cambiando las estructuras ya conocidas que tal vez antes no valorábamos o apreciábamos del mismo modo que hacemos ahora. Hasta lo más insignificante, que hoy está restringido, nos hace extrañarlo. Ya está, profe. Ahí. Sí, muy claro y muy interesante. Te animo a que avances en el tema y que lo puedas desarrollar
desarrollar en alguna suerte de trabajo final o que lo sigas trabajando en tu carrera, porque es una visión bastante complementaria de todo lo que están diciendo tus compañeros, sumando tu posición personal, que es muy interesante, y incorporando, si que se van dando conforme vayamos hablando con las distintas alocuciones que van sumando. Yo creo que ayuda a la construcción de un pensamiento colectivo, que es la idea también, no solamente que ustedes se expongan y que se preparen para el discurso, sino que también construyan colectivamente. Impecable. Gracias, No le agregaría nada. Gracias. Hasta luego. Gracias. No es necesario enviarlo, ¿no? No es necesario. No es necesario. Gracias. Profe, Nada, por favor. tengo una consulta. ¿Alguien me está hablando? Sí, yo. Tengo una consulta. Sí. Yo creo que el trabajo práctico que tenemos ahora por exponer es más que nada para una reflexión y pensar en algo nosotros mismos, de lo que nos toca, los temas que elegimos, y no leer algo que ya está pensado por alguien más. Yo tengo un pensamiento muy crítico, y perdón, Jamila, no es por ofender, así que estás, pero yo creo que el trabajo más que nada se trataba de pensar y reflexionar por nosotros mismos. Ryan, sí. Sí. No lo copié de ningún lado. El trabajo lo hice yo. Sí, No es el. No, disculpen, no es el momento ni el lugar para interactuar entre ustedes. Esto no es con esta caracterización. La idea de esto es que cada uno exponga una idea, y dicho sea de paso, y eso iba a aclarar de que Ryan comenzara a hablar, vamos a tratar de reducir el espacio porque somos más de 20 y a las 8 tengo que entregar el aula y me quedan 40 minutos. Así que la idea es que cada uno de ustedes plantee una reflexión de no más de 2 o 3 minutos, una opinión, reflexión final. Esto no va en demérito de los que hayan expuesto antes, y disculpen a los que exponen ahora si tienen menos tiempo. Quizás esto con el avance de otras alocuciones y de otros trabajos se pueda ir complementando de mejor manera. Quizás hace falta dividir la clase en dos, una semana unos y otra semana otros, pero bueno, era una forma de suerte de experimento esto. La idea mía era que ustedes se expresen, que tengan un tiempo para poder ejercitar el lenguaje y el discurso. Así que les pido por favor que sean escuetos en cuanto a sus alocuciones. Seguimos con Pilar Urra, no más de 2 o 3 minutos y continuamos. Hola, Pilar. profe, ¿puedo mantener la cámara apagada? Porque se me sabe cortar un montón. Te escucho. Bueno, mi tema elegido fue salud pública y responsabilidad del Estado. Yo lo que hice fue buscar en internet, también en el Ministerio de Salud, como para tener datos también de cómo ellos lo veían. Y en base a lo que he leído, puedo decir que no es muy buena la salud pública con la que contamos nosotros. Me baso más en los que son las mutuales, con lo cual unos datos... Entrecorta, no sé si... Ay, ¿ahí se escucha? Sí, ahora sí, decime. Que me basé más en los que son las mutuales. Sí. Y puedo decir que hay un montón de gente que no cuenta con una. O sea, no tiene un acceso ni a una del Estado ni a una prepaga. Bien. Con lo cual eso también dificulta a la hora que puedan tener una urgencia, ya que van a un hospital, y si no tienen una, también no los pueden atender o ni siquiera los echan. Yo lo he visto, o sea, se ve comúnmente que hay mucha gente que va a los hospitales y capaz que no los atienden o no les preguntan si a qué venís. Entonces podemos ver que estaría como faltando eso de decir, esa gente tiene que contar también, porque importa. Entonces tiene que ser bien atendida o tiene que estar atendida. Bien, ¿y cuál es tu idea, tu conclusión acerca de esto? Mi conclusión es que tendríamos
tendríamos que mejorar este aspecto. Básicamente más hoy con esta pandemia, que estamos viendo que mucha gente va a los hospitales y los mandan a su casa así como si nada, si no tienen un síntoma. O sea, también se están dejando de lado, capaz que han tenido un problema o están con unos estudios, y si no tienen algún síntoma, los mandan para su casa, porque en este momento como que lo que importa es eso. Bien. ¿Alguna otra reflexión que quieras hacer? Yo lo que hice, más que nada para dar mi opinión, fue consultar con distintas personas y preguntar a ellos si creían que la salud era buena en Argentina, la salud pública. Y la mayoría me dijo que no, pero hubo una persona que me dijo, no sé si es muy buena, pero sí porque nosotros contamos con una salud pública que en todo el mundo casi no se ve. O sea, todos llegaron a la conclusión de que falta todavía para mejorar. Pero se resalta, se pone de resalto la existencia de una salud pública. Claro, sí. Ah, perfecto. Te entendí la idea, perfecto. Muchas gracias. Luciana Ollarvide. Buenas tardes. Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, una reflexión de 2 o 3 minutitos, no más. Dale. Voy a ser, lo más breve posible. Yo elegí el tema del COVID-19, así que no hay mucho más para agregar que dijeron las chicas, pero hablando del nuevo concepto de libertad, yo creo que la misma se está transformando. Yo creo que estamos entendiendo con esta pandemia, que es toda una incertidumbre constante, que la salida no es se salva uno solo, no es el egoísmo, sino que es una salida colectiva. Es como pensar todo el tiempo en el otro. Yo creo que, como bien dijo María, creo que era, hay 2 tipos de personas. Creo que esto a nivel mundial se desenmascaró. La gente que entendía que esto es una cuestión de salud, que nos tenemos que cuidar entre todos, y la gente que realmente era, pero chocante ya desde el lado psicológico, ver cómo no les importaba, como no lo entendían o que era mentira. Entonces creo que también psicológicamente despertó algo a nivel mundial porque cada uno se fue manejando de distinta manera. Creo que también nos dimos cuenta de la importancia, que antes quizás lo dábamos por sentado un montón de cosas, de la importancia de los sistemas públicos de salud. Hay gente que no tiene obra social, hay gente que no puede tener acceso a ir a consultar cómo está. La desigualdad que hay en el mundo. Un montón de cosas que antes vivíamos en piloto automático, creo yo, y un montón de cosas ni siquiera nos dábamos el beneficio de pensarlas. Y ahora creo que quedarse en casa es 1000 cachetadas, tanto a nivel personal como creo yo a nivel, como digo siempre, mundial. Mi reflexión es que creo firmemente que en estos momentos hay que ser muy empático, no solo con nosotros y con nuestros familiares, sino también con el sistema de salud y con todos los que están poniendo todo para que esto no sea lo que no queremos que sea nadie, miles de muertes y todo lamentable. Así que básicamente eso es lo que reflexioné yo. Creo que el concepto de libertad se va a transformar. Te escucho. No, eso. Perfecto. Muy buena reflexión. Muchas gracias por la participación. Bueno, chao, profe. Hasta luego. Gabriel Ríos. Gabriel. El mute, ahí te lo saco. Ahora sí. ¿Se escucha bien? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, yo lo que hice fue
elegir un tema que es salud pública y los alcances que tiene. Lo que usé fue el artículo que publicó usted sobre derecho a la salud, que está en el campus. Y bueno, yo en mi opinión, como opinión personal, creo que lo que es salud pública, en lo que fue la historia, estuvo muy golpeada, en el sentido que no tuvo un pleno desarrollo, como tendría que haber tenido a lo largo de los años, ya que comenzamos con lo que eran los radicales que tienen una idea, luego estuvieron los gobiernos de facto, luego estuvo Perón con su plan, luego estuvo Ilia. A lo que voy es que la salud nunca fue una prioridad en ese sentido. Después tuvo los problemas de tanto la privatización con Menem, después los laboratorios, que me parece que fue con Ilia, y creo que nunca tuvo un desarrollo pleno. En cuanto a mi experiencia, yo sé que ustedes al ver una clase sobre la regionalización de la salud, yo viví toda mi vida en Sierra de los Padres, y en ese sentido es una zona que está alejada de la ciudad, y al momento de alguna enfermedad o algún accidente, teníamos que recurrir sí o sí a lo que era la ciudad. En ese sentido, hace un par de años atrás se creó una salita, y bueno, mucha gente tuvo acceso, y recién hace 2 años atrás que hay una ambulancia. Y yo a veces me pongo a pensar por qué estamos, al no estar tan alejados de la ciudad, por qué no tenemos un acceso como se tiene en la ciudad. Porque hay mucha gente que no tiene transporte, y en caso de alguna fractura, o en este caso el COVID, tiene que movilizarse, o ya sea un remis, o un transporte, o lo que sea, y no está de fácil acceso. También con el tema de la salita, esto me refiero a los alcances, ¿no?, que tiene la salud pública. Es una zona que hay mucha comunidad extranjera, hay muchas personas que vienen de Bolivia, de Paraguay, y con el tema de la salita aprovecharon muchos a vacunarse, que esto es bueno. Quiere decir que la salud, en ese sentido, esto permitió a mucha gente poder vacunarse, y uno se pone a pensar por qué no todas las personas tienen un acceso a la salud como tienen, no sé, varias de las personas que pagan una prepaga o lo que sea. Y para mí, mi idea es que los gobiernos tomen un ideal común con respecto a la salud, independientemente del partido que sean, porque me pongo a pensar, el gobierno anterior, la gestión anterior, el Ministerio de Salud me parece que lo cerró o no lo tuvo mucho en cuenta, y en este gobierno se volvió a tener en cuenta lo que era el Ministerio de Salud. Y lo que yo pienso es que los gobiernos en sí, independientemente del partido que sean, que la salud sea una prioridad, en ese sentido. Perfecto. Interesante tu opinión. Muchas gracias, Gabriel. No, por favor. Seguimos con Ulises Ulises Vila Sánchez. Exacto. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Te escucho. Yo en mi trabajo lo hice como la mayoría, hablé del caso del COVID desde el punto de vista de la bioética y el nuevo concepto de libertad. Lo planteé desde dos aspectos, uno más bioético, con base principal en el artículo que está sobre bioética del COVID, y otro enfocándome más ya en el nuevo concepto de libertad y en lo que las medidas tomadas por el Estado y cómo puede afectar eso a futuro. En el caso del principio de autonomía en sí, con lo de base del artículo, ahí me puedo informar que la principal base del principio es que una persona es libre de hacer lo que quiera con su salud, siempre que tenga la información adecuada al respecto y el consentimiento, y pueda dar su consentimiento sobre las diferentes medidas de salud. ¿Cuál es el problema que trajo la pandemia del COVID? Que al tener una alta tasa de contagios, en caso de una vacuna y que pueda hacer colapsar el sistema de salud, quizá la independencia de la gente, la autonomía, puede perjudicar a la sociedad en general. Por ende, es mi opinión que en un caso de extrema, que pueda perjudicar extremadamente a la sociedad, se debería abogar por fomentar la vacuna, medidas de precaución para no perjudicarnos entre todos. Personalmente, abogo más que nada al principio de autonomía que en lo posible a largo plazo se mantenga. Porque, como se habló antes con el tema del poder, si cedemos sobre un organismo a un tercero la capacidad de controlarnos,
¿qué nos garantiza a futuro de que esa autonomía que estamos cediendo nos la vuelvan a devolver? Nos podrán dominar y eso no es algo con lo que esté muy de acuerdo. Quizás voy a desarrollar un poquito más eso adelante, más bien el caso argentino que tenemos. Por eso, abogar por el compromiso colectivo, a largo plazo mantener el principio de autonomía. En el caso del nuevo concepto de libertad, en el trabajo que te lo entregué, me tomé la libertad de citar el artículo 14 de la Constitución, que cita los derechos que tenemos, como el de transitar por el territorio argentino, comerciar y trabajar, enseñar a aprender incluso, que lo podemos ver acá en el Zoom, pero hay gente que, relacionado con la regionalización de la salud, no tuvo acceso a la educación y durante estos 7 meses no pudo educarse porque no tuvo una computadora, no tenía acceso a Zoom, no tenía internet. A lo que voy es que las medidas de aislamiento que tuvo este Estado para, principalmente el caso argentino, claro está, no han servido, y desde el Estado, principalmente, se ha abogado un discurso de los unos contra los otros. En vez de combatir esto comunitariamente, hay gente buena, hay gente mala. Hay gente que tiene que estar a favor de la cuarentena, hay gente que si no está de acuerdo es anticuarentena y está en contra de la salud. Y desde ese punto de vista no podemos solucionar. Y centrándome en el concepto de libertad, considero que siquiera la concepción de que pueda cambiar debería ser inmoral, porque considero personalmente la libertad como el principio más sagrado que tenemos como seres humanos. Si cambiamos el tema de la libertad, vamos a dejar de ser independientes y depender de un tercero nos quita lo que es ser humano, que es la capacidad de raciocinio propio. Personalmente considero que en el caso de la pandemia en particular deberíamos abogar por algo más como Uruguay, que veló por la responsabilidad personal de cada ciudadano con sus precauciones, claro está. Y terminé, que está en el texto, citando a Turó, por ejemplo, y con lo que han dicho mi compañera Lorena y Yamila con el tema de la crisis social, quizá una especie de desobediencia civil, porque desde el Estado veo ejemplos de que no le interesa el tema de la pandemia. Nuestros principales representantes políticos haciendo cosas externas a lo que pregonan, haciendo reuniones sociales, juntándose sin respetar protocolos, de ambos bandos. Y eso creo que es la conclusión principal. Considerar que el nuevo concepto de libertad es inmoral, considera que debería ser cambiado, y que el principio de autonomía en el tema de incidencia colectiva debe mantenerse ante una extrema crisis y que se debe pregonar el principio de autonomía a largo plazo. Perfecto. Muchas gracias, Ulises. Gracias. Les hago un corte acá. Tenemos 20 minutos más hasta que se me corte el Zoom, porque ingresa otra clase. Les propongo una cosa, a ver qué les parece. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 alumnos más que tienen que exponer. A razón de 2 minutos por alumno ya se nos va el plazo, el tiempo. Una sugerencia mía sería o trasladar esto a una clase siguiente o terminar hoy, pero eligiendo quiénes quieren exponerlo, y aquellos que no estén interesados en exponerlo lo pueden acompañar como tarea en el campus virtual. No sé cuántos estarían en condiciones de entregarlo en formato papel. Dependemos de eso, por el tema de los tiempos. Yo, profe, lo pude mandar por el campus, así que si alguien quiere tomar mi lugar, porque yo por las dudas me anticipé a mandarlo. Bien. Yo también no tendría tampoco problema en exponerlo, ¿no? Pero... No. Lo que estamos tratando es reducir el tiempo esto es una nueva experiencia, no fue un intento semifallido, quizás. Necesitamos más tiempo, en una clase sería mucho más sencillo, hay que tener en cuenta las limitaciones, pero bueno, te agradezco tu predisposición y espero trabajo en el campus. ¿Alguno más? Dale, profe, yo lo tengo escrito también, profe. Perfecto. Matías Pruso,
entregado. ¿Alguien más? Profe, yo ya lo mandé, pero no tengo problema en exponerlo si es Juan necesario. Bautista. Yo no lo mandé, profe. ¿Alguien sí. más? Profe, yo lo tengo escrito, no lo mandé aún igual, pero lo Bien. puedo mandar. Benjamín Lavalla y Sol Falcón. Claro, me pasa lo mismo que Sol, no lo mandé todavía. Profesor, yo también ya lo envié, igualmente no tengo problema en hacer la exposición. Aguárdeme, Mariana más, pero ¿quién más me habló? O Valentín. Estaba mirando. Estoy con Isabela. Estoy con Isabela Baldini, pero Valentín Baldini soy. Benjamín Lavalla es. No, te está hablando Isabela, que en realidad es Valentín Baldini. Tiene el nombre. Perdón, Valentín. Decime tu nombre. ¿Cómo es? Yo, Valentín Baldini. Valentín. Me pasa lo mismo que Sol, no lo envié. Claro, yo tampoco lo envié. Valentín. No. Lo que estamos haciendo es todos los que pueden, los que estén en condiciones de enviarlo y así reducimos, digamos, el listado de oradores porque si no, no llegamos. A eso iba. Les daba las dos opciones, o hacer una clase con los que faltan para exponer, o lo entregan y ya, tienen la tarea por cumplida, eso quédense tranquilo. No, ¿Alguien profe, más? se lo envié ayer, fue el que se equivocó. Discúlpenme. Vamos de a uno porque si no, actívenme la cámara, pónganme todos en mute, por favor, y actívenme la cámara, que quiera hablar, yo lo desbloqueo. Yo los voy desbloqueando. Profe, yo no, Sí, no me quería Isabela asegurar- Baldini. Me quería asegurar si me había escrito bien. Muy bajo. Me quería asegurar. Ahí. Me quería asegurar si Valentini. había escrito bien. Baldini. Valentín Baldini. Valentín Baldini. Está listo. Perfecto. Gracias. Vos ya estás. No, vos. Lozano, Federico. No te puedo aguardarme. ¿Podés hablar ahí? Lozano. ¿Me escucha, profesor, ahí? Sí, ahora te escucho. Decime. Sí, yo ya lo cargué al campus porque no sabía en un principio que había que Perfecto. exponerlo, así que lo mandé. Listo, cumplido. Genial. Gracias. Ryan. Sí. No, yo todavía no lo pude mandar, profe. Bueno, para exponer entonces. Para exponer, sí. Nadia Barroso. Profesor, yo no lo mandé en el campus, pero lo tengo todo tipeado. Es bastante largo. Si quiere, lo mando por correo, si usted me autoriza. Mándame. Como Esperame un prefiera. segundito que te ubico. Espérame que te ubico. Una cosa, mándamelo, pero a través del campus como tarea, Nadia, por favor. Bien. Bueno, gracias, profesor. No, por favor, gracias. Benjamín Lavalla. Sí, te paso el trabajo también por el campus, si ves, porque lo iba a exponer, pero lo subo entonces. Está, perfecto, ya estabas anotado, listo. Dale, Lucía buenísimo. Morquecho. Yo también lo puedo entregar por el campus, lo tengo en la computadora. Perfecto. Cumplido. Listo. ¿Alguno más? ¿A mí me llegaste a anotar, profe? ¿Area? Ya lo miramos. A mí, profe, también, A ver. Tony. Yo ya lo envié. Con Bautista Area. Sí, yo ya lo Sí. envié Anotado. hace 2 o 3 días. Listo. Perfecto. Bueno, me quedan para pasar en blanco. Wenceslao, ¿querés aclarar algo? No, era... Wenceslao. Sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho. No, era para, tipo, prender la cámara porque, no, por nada, tipo, creo que llego a exponer, ¿no? Porque no, tipo, Para no lo envié, exponer. por eso. Perfecto. Listo. A ver si nos ordenamos. Yo también, profe, pongo. Los que van a entregar en papel, les pido que ya abandonen la charla un poquito el camino y me
me ordeno con los que quedan. Nos Profe, hay vemos un la problema. semana que viene, van a tener con Horacio, la otra conmigo. Che, Eso profe, por un lado. hay un problema. No me deja subir el trabajo al campus porque como se atrasó la tarea, no te deja. Bueno, ahora yo me comprometo a reabrir, a editar la entrega y quédese tranquilo, les dejo abierto una semana, así tienen tiempo para subir. Eso. Para ordenarnos, tengo para exponer Ryan Peñalver, Ricardo Jofre, Marco Feltes, Gonzalo Sergio, después veremos el apellido, Wenceslao Aguirre, Adal Martínez, Marianela Ovejero. ¿Alguien más? Gonzalo Sergio Pagani. Bien, ya te anoto. Dale. Gracias. Gonzalo. Profe, una pregunta. Bueno, vamos a arrancar. Sí. Sí, ¿quién me habla? No digo Yo, que... Wenceslao. Ah, está bien, no. Listo. Habla Wenceslao. No, era una pregunta nomás, Sí. disculpa. Sí, No, decime. que quería saber tipo si lo podía entregar, porque, o sea, lo tengo, pero no lo entregué nomás, porque pensé que no se tenía que entregar. Listo, Lo anotado puedo entregar. para entregar. Ahora denme, cuando termine la clase, lo habilito, así lo entregan por la plataforma. Listo. Gracias. Ahí está, gracias. Bien, Chau, profe. bueno, arranquemos. Los que quedan. Chao, hasta luego. Ryan Peñalver. Tengan en cuenta que nos quedan unos minutitos. Te escucho. Sí, el tema que yo elegí también es el COVID, porque bueno, veo que a todos nos gustó ese tema, que es lo que estamos viviendo hoy día. Acerca de la pregunta de si es un nuevo concepto de libertad, yo creo que restringimos un poco la libertad en el caso de, o sea, por evitar un mal grave. Yo creo que la libertad que se está restringiendo, la única libertad que se está restringiendo es la libertad física, que no podemos salir de casa. En cuanto al resto de las libertades de pensar, de decidir todas nuestras cosas, no estamos restringiendo. Así que yo creo que no es un nuevo concepto, aunque es motivo para pensar si es un nuevo concepto o no. Porque yo veo grandes diferencias con lo que es por ejemplo, las penas, restricciones de libertad por penas, que en cuanto a los motivos, en este caso, fue por perdieron la libertad física y en cuanto a muchos otros derechos, por haber cumplido algo que estaba en contra de la ley. Y distinto también con el propósito que tienen las personas que fueron por alguna razón psicológica de salud mental, que fueron restringidos de su capacidad absoluta y tuvieron que ser internados, por ejemplo. En este caso, lo hicieron por tener una enfermedad mental, qué sé yo en este caso. Lo que se restringe a nosotros nuestra libertad es para evitar un mal grave y no para conseguir un bien mayor, como decía, por ejemplo, la compañera María, creo que era. Como decía, no es para conseguir un bien mayor, sino para evitar un mal peor. Porque lo que estamos viviendo hoy día no es nada bueno, sino algo muy malo. Algo que... Entonces, yo creo que la gente, como decían muchos compañeros, que hay dos tipos de gente acá. Uno que saben que el tema de la cuarentena es algo para cuidar nuestra salud, para evitar un mal grave. Y otros que, bueno, son una anticuarentena, que no respeta nada, dicen, yo soy autónomo para decidir lo que yo quiero hacer, soy libre, qué sé yo. Bueno, en este caso la autonomía creo que se tendría que decidir por cuidar la salud de las personas y de sus alrededores. Si estamos hablando de este nuevo virus, que hoy día hasta el momento no hay solución para evitar el contagio hasta esperar a la vacuna. Entonces yo creo eso no es o sea, para mí, en opinión personal, no sería un nuevo concepto de libertad si solamente se restringe una parte de la libertad física de las personas. Es mi reflexión. Muy, muy interesante y bien sectorizada y analizada concretamente a lo que apuntaba el trabajo. Muy interesante. Te incentivo también a que sigas
estudiando y analizando el tema, quizás también como una plataforma para poder hacer el trabajo final de la materia. Bueno, cualquier gracias, duda o profesor. consulta, estamos acá a disposición, tanto el doctor Salvador, que es el titular, como yo. Muchas gracias por tu participación. No, usted, profe. Gracias. Gonzalo Sergio, no sé tu apellido. Pagani. Acá estoy. Pagani. Ah, no lo tenía ahí. Bien. Bonito. Te escucho. Bueno, voy al hueso ya que tenemos unos minutos. Bueno, creo que a todos nos interesó un poco el tema de la libertad, ¿no? Los otros dos temas que estaban interesantes, que era el de los medicamentos, que es un tema histórico acá en Argentina, ¿no? Y de la privatización, otro tema que es chocante para la sociedad. Pero bueno, yendo al hueso, elegí el tema de libertad y creo que me enfoqué en tres cuestiones que son importantes, ¿no?, para llevar a una sociedad adelante, que es la moral, la ética y la coherencia. La coherencia por el hecho de que, bueno, conociendo el mejor de los casos, que es el local Mar del Plata, creo que en Mar del Plata nunca hubo una cuarentena, por el hecho de que ya venía siendo una ciudad golpeada a nivel económicamente y pienso que aquellas personas decidieron por seguir trabajando, ¿no? En vez de estar cuidando, entre comillas, la salud del otro. Porque hay que ser objetivo y hay que ser coherente. Si uno salía a la calle y pasaba de Juan B. Justo para allá, para el lado de lo que sería de Juan B. Justo hacia Mayo Bravo, o de Constitución para allá, no, la verdad que la cuarentena no existía, porque la gente ponderó trabajar y no ponderó la salud, ¿no? Entre comillas, fueron como discriminados a decir, bueno, el presidente Fernández con mucho descaro dijo hay que quedarse en sus casas cuando había un 40% de pobres, ¿no? En donde hay un 15% de pobreza extrema y decís, bueno, ¿qué casas se quedan? Pero bueno, es un tema, parece un tema muy, muy amplio que abarca una discusión muy importante, pero bueno, quería enfocarme en estas tres cuestiones, que es la moral, la ética y la coherencia, en donde, bueno, la coherencia la dije, que es las personas creo que eligieron salir a trabajar para llevar un plato de comida diario a la mesa, ¿no? Que parece para algunos de nosotros tan descabellado pensar en un plato de comida diario a salir a buscar, pero no, hay realidades que son distintas a la nuestra. Creo que muchos somos privilegiados por el lado de que hicieron el esfuerzo de trabajar y tener un trabajo que los pueda mantener, y otros que tuvieron menos suerte o no se dedicaron tanto, ¿no? Y bueno, por el lado de la moral, eso, la moral, la ética, de decir con qué cara se puede decir quédense en sus casas cuando hay mucha gente que es inevitable salir a trabajar. Y bueno, para llegar a una conclusión, creo que hablar de una nueva libertad me parece un poco descabellado, ¿no? Porque la libertad es la libertad y punto. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre si nosotros sabemos que estuvimos, por ejemplo, con un caso de COVID positivo o tenemos síntomas y demás, decir, bueno, restrinjo a hacer varias cosas, no me junto o trato de no ver gente más grande porque el virus choca de otra manera o se desarrolla de otra manera en gente más grande, pero lamentablemente hay que seguir trabajando y hay que seguir viviendo, porque este tema era libertad y autonomía, y yo creo que la autonomía no tiene mucho que ver con esto, porque nosotros no hay una autonomía para nosotros mismos, porque nosotros necesitamos del comerciante, de ir a comprar el pan, de ir a comprar la comida. Entonces hablar de una autonomía mismo es como muy no sé, es como un concepto muy, muy raro para mí. Bueno, con el tema, bueno, la conclusión, el tema del equilibrio, y lo otro es que
creo que nos dimos cuenta que el Estado nos tiene que dejar un poco más de libertad, con el hecho de que he escuchado muchas veces decir, bueno, aquellos que salen y rompen la cuarentena, que no se les dé una cama, ¿no? Entonces, buenísimo que no se les dé una cama, pero que dejen de cobrar impuestos, por ejemplo. Pero bueno, es otro tema que es muy extenso, muy largo, pero bueno, quería resaltar esos 3 puntos clave para mí de la libertad, que es la moral, la ética y la coherencia, que me parecen muy importantes. Es una buena permitime opinar, Sí. es una buena plataforma para hacer el trabajo final. Y casi todos han elegido el tema del COVID, pero surreticiamente estábamos hablando de libertad. Y volvimos a hablar en filosofía de ese tema, que hace años no lo hablábamos, quizás por moda, entre comillas, se hablaba de aborto, se hablaba de eutanasia, lamentable moda, digo, del hecho de que hoy en el siglo XXI tengamos que hablar de algunos temas como son esos. Y quizás también lamentable que, no lamentable, la verdad que no me parece que es lamentable, sino que es algo para celebrar, lamentable en el sentido de tener que analizar la libertad nuevamente como algo que posiblemente estemos perdiendo o morigerando, pero para celebrar que estemos hablando de la libertad en filosofía, porque justamente es una de las bases del quehacer ético y de la moral en la persona. Sin libertad, sin el ejercicio de esa libertad, es muy difícil desarrollarse como ser humano. Y para cerrar un poco todo, me gustó mucho lo que nos comentó la primera estudiante, la señora María, ¿puede ser que se llama? O algo por el estilo. Que nos dijo que algo que tiene que ver con el aborto, que sin entrar Lorena, Prosa. Sí, que sin entrar en política, además decir, bueno, hay muchas cosas malas y por esas cosas malas tenemos que prohibir esas cosas. Entonces hay que empezar a educar un poco más y prohibir un poco menos, ¿no? Con el tema, bueno, del aborto y con muchísimos temas más, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema para... tenemos horas y horas para debatir, que es muy interesante y muy rico. Sí. Muy claro. Muy interesante. Muchas gracias, Gonzalo. A vos, profe. Nos vemos la semana que viene, no, la otra. La semana que viene con Horacio. Buena semana. Hasta luego. Adam Martínez. Hola, profe, buen día. Buenas Bien, tardes. ¿cómo te va? Yo, bueno, no voy a ser original, elegí el tema de la pandemia y de la autonomía y la libertad. Bien. Bueno, yo creo que en relación al tema específico de la limitación de la autonomía no es nada nuevo, digamos. Nuestro ordenamiento jurídico ya, si bien presupone la capacidad de las personas, siempre hay una limitación de la autonomía en pos del orden público, ¿no? Ya referido a lo que es la libertad, creo que ya el concepto de libertad, no creo que haya un nuevo concepto. Creo que el concepto es el mismo. Simplemente que no se respeta un factor intrínseco del concepto de libertad, que es el orden. Creo que justamente lo que ocurre es un desorden social por una situación nueva que nosotros no conocíamos, en realidad. Creo que fue mal aplicado el poder de policía del Estado, ¿no? En relación a la capacidad que tiene el mismo de limitar los derechos de las personas en pos del orden público, que se ve reflejado en el artículo 14, ¿no? Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio saber. Y no fue limitado mediante leyes, creo que fue mal aplicado eso también. Fue aplicado por un decreto de necesidad de urgencia que, según el artículo 99, inciso 3, puede ser aplicado solamente cuando el Congreso no pueda sesionar, y el Congreso, como quedó demostrado ahora, que sesionan por Zoom, el Congreso sí podía sesionar. Por lo tanto, mi razonamiento principal creo que es la inconstitucionalidad, ¿no? de la cuarentena. Creo que ese es mi razonamiento fundamental, ¿no? En esto. Hay una limitación inconstitucional de los derechos, por más favorable o desfavorable que sea, no hablo ideológicamente. Creo que es eso. Bueno, interesante análisis, más allá de tu postura filosófica, que está clara y lo planteaste en la primera parte de tu alocución, darle un poco de robustecimiento legal al tema, nunca está de más. Siempre bienvenidos, somos abogados y ustedes casi abogados, así que muchas gracias por tu intervención. A usted, profe.
Muy buena, me gustó. Buena semana. Bueno, Ricardo Jofre, lo tengo anotado como para que entregaba por plataforma. No sé si lo querés exponer. Te queda un minuto, no sé. No, está bien, profe. Ya lo mandé. Listo. Bueno, entonces, sin más, espero que les haya gustado esta forma de interacción. Vamos a tratar de repetirla antes de fin de cuatrimestre. Aquellos entonces que no hayan podido entregar, yo ahora habilito el campus para que lo puedan entregar. Y bueno, nos vemos la semana que viene con Horacio. Buena semana y nosotros nos estamos viendo en 15 días. Gracias, profe. Buenas tardes. Profe, muy amable. Chau, chau, gracias. Hasta luego.